Muchas gracias, Gorka, por la presentación. Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por asistir a estas jornadas de formación que organizamos desde Real Track System. Soy Sergio Beimún y junto a mis compañeros Peter y Pedro, que están aquí hoy también con nosotros, formo parte del Departamento de Ciencias del Deporte en Real Track Systems. Nuestro primer ponente de hoy es Javier Sánchez, doctorado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente compagina su trabajo como profesor en la Universidad Europea de Madrid con el de responsable del área física del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Además, Javi es una persona que ha estado involucrada en muchísimos proyectos nacionales e internacionales de optimización del rendimiento de atletas. Su ponencia de hoy, titulada Control de la carga y monitorización del rendimiento en árbitros de fútbol de élite, me hace una especial ilusión, ya que nos hablará sobre la monitorización y optimización de las cargas de entrenamiento de un colectivo del que no estamos habituados a oír o leer sobre ellos, los árbitros. Recordad que si queréis hacer alguna pregunta podéis escribirla en el chat durante la ponencia o al final de la misma para que podamos trasladársela a Javi y que él pueda responderlas. Espero que disfrutéis con esta primera ponencia y muchas gracias por todo. Os dejo con Javier, os dejo en buenas manos. Buenos días, mi nombre es Javier Sánchez, soy el responsable del área física del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol y FIFA High Performance Manager. Para mí es un placer estar hoy con vosotros en esta brillante iniciativa que ha llevado a cabo Real Track System, por lo que en primer lugar me gustaría empezar agradeciendo pues, la posibilidad que me han brindado de estar hoy aquí con todos vosotros. Para mí es un auténtico placer formar parte del elenco de profesionales que han sido seleccionados para participar en este International Women's Training. Y sobre todo, pues espero que la ponencia sea lo más fructífera posible, que sea de vuestro interés. Y obviamente, una vez que finalice, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que consideréis oportuno realizarme en relación a los contenidos que vamos a ver durante la presentación. En primer lugar, un aspecto importante que me gustaría recalcar es que la presentación que voy a realizar va a estar orientada hacia, como veis ahí, el control de la carga y la monitorización del rendimiento en árbitros de fútbol de élite. Va a estar muy vinculada sobre todo a la inclusión de los dispositivos GPS que se ha llevado a cabo este año entre los árbitros de primera y segunda división. Y es que, una de las decisiones que tomamos antes de iniciar la temporada, pues básicamente qué nos podría servir de ayuda de cara pues, a esa toma de decisiones constante a la que estamos habituados dentro de ese área de salud y rendimiento físico que existe en el Comité Técnico de Árbitros, ¿de acuerdo? Básicamente porque al final los árbitros, al igual que cualquier otro deportista, pues está sometido a unas rutinas de entrenamiento, unas rutinas o pautas, mejor dicho, nutricionales, y por lo tanto nuestro objetivo dentro de ese área es tanto la optimización del rendimiento como la prevención de lesiones de los árbitros, porque al igual que cada día la evolución de las demandas físicas dentro del fútbol es cada vez mayor, un fútbol cada vez más intenso, con mayores requerimientos físicos, pues esas exigencias también repercuten en este caso al árbitro del partido y a los árbitros asistentes, que tienen que estar cada vez más preparados para poder afrontar esas demandas exigentes durante la competición. Por ello, es importante que a la hora de tomar esa decisión nos fijamos los objetivos que veis en la pantalla. En primer lugar, consideramos que era una herramienta de evaluación que nos iba a poder establecer parámetros objetivos para conocer el estado físico de todos los árbitros que arbitran tanto en primera como en segunda división. En segundo lugar, íbamos a disponer de una herramienta que nos iba a permitir optimizar esos patrones de entrenamiento, conocer las demandas de partido a las que se ven sometidos cada uno de los árbitros y tratar de ajustar la carga de entrenamiento a esa demanda. En tercer lugar, es una herramienta que, como hemos comentado, nos aporta una serie de información de cara a facilitarnos esa toma de decisión. Al final, todos somos conscientes de que
El deporte y concretamente el fútbol, es un sistema complejo en el que influyen una gran cantidad de variables, por lo que nuestro objetivo desde ese área de salud y rendimiento físico es reducir al máximo la incertidumbre en la toma de decisiones. Ese sistema complejo hace que, bueno, que siempre haya un porcentaje de azar que esté presente en esa toma de decisión, pero nuestro objetivo, como decía anteriormente, es reducir al máximo ese porcentaje de azar e incrementar las probabilidades de éxito en la toma de decisión. Es una herramienta que además nos permite emitir un feedback al árbitro. Ellos sí que estaban habituados a utilizar diferentes dispositivos de monitorización, más vinculados con la frecuencia cardíaca, principalmente Polar, pero bueno, a día de hoy pues disponemos de una herramienta que no solo nos permite controlar esa carga interna, esa frecuencia cardíaca, sino que nos permite obtener una información ya muy útil, sobre todo para esa planificación de entrenamientos, al conocer, bueno, pues esos requerimientos físicos a los que se les somete a los árbitros durante la competición. Por otro lado, y como vamos a ver a lo largo de la presentación, es una herramienta que nos permite obtener información de cara a la prevención de lesiones, y vamos a ver a lo largo de la presentación los diferentes indicadores que estamos utilizando dentro de ese concepto. Y por último, bueno, pues esa distribución de la carga en los microciclos semanales que se va a llevar a cabo con la información que obtenemos de los dispositivos. Al final, al igual que los requerimientos, que las demandas físicas han evolucionado en el fútbol hacia unos requerimientos de mayor intensidad, también para los árbitros, bueno, pues se ha producido el mismo efecto, ya no solo en cuanto a demanda física, sino en cuanto a un calendario congestionado de partidos. A día de hoy, al igual que los futbolistas están sometidos a partidos prácticamente cada 3, 4, 5 días, los árbitros, en la mayoría de los casos, bueno, pues también se ven sometidos a esa problemática que nos encontramos ahora mismo dentro de la preparación física. Y es que en la mayoría de los casos, bueno, pues sobre todo en periodos en los que hay un elevado número de partidos de diferentes competiciones, bueno, pues hay árbitros que acumulan, como decía, bueno, pues un número de partidos muy elevado que hay que controlar de cara, bueno, pues a esa distribución de la carga que nos permita optimizar esos patrones de rendimiento, mejorar el rendimiento y, por otro lado, reducir al máximo la probabilidad de lesión. Parece que ahí, vale. Uno de los primeros pasos que llevamos a cabo una vez decidido la adquisición de estos dispositivos de monitorización GPS fue, bueno, pues analizar aquellos estudios que nos iban a permitir, bueno, pues tener una base sobre la cual comenzar, ¿de acuerdo? En este caso, Castillo y colaboradores en el 2018 publicaron un estudio con árbitros amateur, ¿de acuerdo?, de categorías de tercera división para abajo. Y bueno, pues esta información nos aportaba a nosotros una base, sobre todo al inicio de temporada, para todo ese diseño de los planes de entrenamiento para los árbitros y árbitros asistentes. Al final, lo que pudimos apreciar es que prácticamente los requerimientos físicos a los que se ven sometidos los árbitros asistentes son más o menos la mitad de los que se ven sometidos los árbitros, ¿de acuerdo? Ahora, como vamos a ver a continuación, con datos que ya hemos obtenido durante esta temporada, bueno, pues son ligeramente superiores a los que estamos viendo ahora en pantalla, ¿de acuerdo?, en árbitros de élite, pero que, bueno, que como primer paso para conocer qué demandas y qué exigencias necesitan los árbitros y árbitros asistentes, bueno, pues nos sirvió para todo ese diseño y planificación de los entrenamientos. Y llegados a este punto, tuvimos la suerte, la fortuna de preparar un proyecto vinculado, pues, bueno, a todo ese control y monitorización de la carga de entrenamientos en árbitros y, sobre todo, puntualizando especialmente, bueno, pues en esas semanas en las que se producía o se ha producido
una congestión elevada de partidos. Algo que puede ser muy importante de cara al futuro próximo, ya que bueno, ahora mismo sabemos que no es lo más importante el deporte, pero en caso de que se volviera a reiniciar la competición, pues se está hablando de llevar a cabo prácticamente partidos cada 3 días para poder finalizar las diferentes competiciones. Eso llevaría a unos periodos de recuperación más reducidos. Por lo tanto, es importante conocer qué sucede cuando bueno, esos periodos de recuperación son reducidos y de cara sobre todo bueno, pues a planificar no solo estrategias de recuperación, sino también de distribución de la carga de entrenamientos. Entonces elaboramos un proyecto enfocado a árbitros, ya que en futbolistas sí que se había llevado a cabo algún estudio, alguna medición que nos permitía conocer cuál es ese proceso de recuperación después de un partido, después de la competición, pero sin embargo no existía en árbitros de fútbol. Por eso, una de las convocatorias establecidas por la UEFA presentamos ese proyecto y afortunadamente bueno, pues, la UEFA nos concedió ese proyecto en colaboración con la Universidad Europea y la Universidad de Victoria en Melbourne, Australia, que se está llevando a cabo durante esta temporada, que se ha parado como el resto de cosas por esta situación tan problemática que nos hemos encontrado, pero que, bueno, que se ha obtenido datos suficientes como para poder establecer una serie de conclusiones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. A ver qué parece. Otra vez. Vale. Vinculado a esa información que se está recopilando durante esta temporada, bueno, pues es preciso destacar que bueno, los primeros resultados de la primera mitad de la temporada, bueno, pues nos llevaron a obtener, como comentaba, valores similares. Al final, lo que podemos ver en esta diapositiva es la distribución de las distancias recorridas en los diferentes rangos de velocidades establecidos, que lo podemos ver en la parte de la izquierda, y sobre todo la comparativa entre los árbitros de primera y segunda división. Al final, todos somos conscientes que las variables contextuales de la propia competición pues llevan a que el árbitro se vea sometido a diferentes requerimientos físicos en función, como estamos viendo en este caso, de la categoría. En este caso no encontramos ninguna diferencia significativa entre los árbitros de primera y segunda división, pero sí que es cierto que, bueno, que empezamos a encontrar algunos indicadores que nos llevaban a pensar que esos requerimientos físicos podían ser diferentes y que, por lo tanto, el ajuste de la carga de entrenamiento debería ser también diferenciado. Obviamente siempre tenemos en cuenta ese principio de la individualización dentro del entrenamiento, pero dentro de esa influencia de la categoría, pues como estamos viendo en la pantalla, existen pequeñas diferencias que nos pueden llevar a tomar determinadas decisiones, como veíamos en la primera diapositiva. Y en lo que vemos a continuación, bueno, pues es básicamente un informe de evolución de bueno, esa primera mitad de la temporada de un árbitro concreto, en el que, bueno, prácticamente en la pantalla no se puede apreciar nada. No sé si podréis leer las diferentes variables que nos aporta ese dispositivo. Obviamente, no podemos analizar una por una todas las variables, porque estamos hablando de que, bueno, esto es una captura de pantalla de una de las hojas de este informe de evolución, pero podemos llegar a obtener más de 200 variables, por lo tanto sería una locura. Pero sí que quería incidir dentro de este informe, pues bueno, la posibilidad de poder identificar el peor escenario que se da en los diferentes partidos, en las diferentes competiciones a las que se ve sometido un árbitro, ¿de acuerdo? No tenemos que olvidar que, además de esa comparativa que hemos visto anteriormente entre categorías, bueno, pues los árbitros, en función de su categoría internacional, no solo arbitran una competición como puede ser la Liga Española, sino que, bueno, pues los árbitros internacionales pueden llevar a cabo partidos de Europa League, partidos de UEFA Champions League, partidos de selecciones, como veremos a continuación, o partidos de Copa,
en España, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es interesante sobre todo a la hora de hacer ese análisis de toda la información recabada, bueno, pues conocer las diferencias que podemos encontrar en función de la competición, ¿vale? Ya sabemos que esas variables contextuales pueden incidir en esas demandas a las que un árbitro se ve sometido y, sobre todo, identificar, bueno, pues, esos peores escenarios de cara a preparar al árbitro para que sea capaz de soportar esos requerimientos físicos que se dan en la peor de las circunstancias desde el punto de vista físico, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues todas las celdas en color verde nos indican valores muy elevados de cada una de las variables que hemos incluido en este informe, y cuanto más oscuro es ese color verde, bueno, pues mayor es la demanda en esa variable. Al final, como os comentaba, bueno, pues podemos obtener en una visión global cuál es ese requerimiento físico más exigente al que se ha visto sometido el árbitro, identificar, bueno, pues esos patrones y esa distribución de la carga de entrenamiento más adecuada para preparar a ese árbitro a esas demandas exigentes de la competición. Y es que, como os comentaba anteriormente, pues bueno, tenemos que tener en cuenta la identificación de ese worst case escenario. Estamos viendo el caso de un mismo árbitro en dos competiciones diferentes, ¿de acuerdo? En las cuales, pues bueno, como podemos ver en pantalla, hay unas demandas físicas muy diferenciadas, ¿vale? En el primero de los ejemplos vemos un partido de liga, en el cual la distancia total, que la utilizamos como medida de volumen, no alcanza los 10 kilómetros y la distancia de alta intensidad no supera los 500 metros, mientras que, bueno, en la parte de la derecha se trata de un partido de selecciones nacionales, los típicos parones de selecciones, en el cual, bueno, pues estamos hablando que la distancia total fue prácticamente de 2 kilómetros superior y triplicó la distancia de alta intensidad, ¿de acuerdo? De hecho, si vamos a acciones de alta intensidad como los sprints o las aceleraciones, bueno, pues estamos viendo que es prácticamente el doble, ¿de acuerdo? Si solo nos quedamos con el primero de los datos, con la información que nos aporta ese partido de liga, y adaptamos sus entrenamientos a las demandas de esa competición, bueno, pues este árbitro concreto puede tener problemas cuando se vea sometido a exigencias mayores como las que podemos ver en este partido de selecciones nacionales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta información lo que nos permite es identificar ese worst case escenario y diseñar entrenamientos adaptados a esa situación para que ese árbitro, en este caso, esté lo suficientemente preparado para que durante el partido el aspecto físico pase a un segundo plano y él se centre en la toma de decisiones, que es principalmente su misión. Dentro de esa misma temática, dentro de esa identificación del peor escenario posible que nos podemos encontrar en un partido, entra en juego, como comentaba anteriormente, la competición. En este caso estamos viendo, ¿de acuerdo?, los resultados que hemos obtenido, como he comentado anteriormente, en esa primera mitad de la temporada, en cuanto a las distancias recorridas en los diferentes rangos de velocidad en función de la competición, ¿de acuerdo? Si nos centramos específicamente en las distancias de alta intensidad, ¿de acuerdo?, y concretamente en la distancia de sprint, que nosotros consideramos por encima de 24 kilómetros por hora, bueno, pues podemos observar cómo son los partidos, especialmente internacionales, de Champions y los partidos de selecciones, los que le exigen unos mayores requerimientos físicos en cuanto a la distancia recorrida en sprint, ¿de acuerdo? Por lo tanto, volvemos a lo mismo que antes. Nuestro objetivo es identificar todos estos factores para, bueno, pues facilitarle, en este caso al árbitro, el desempeño de sus funciones, olvidándose del aspecto físico. Es decir, si encima el árbitro tiene que estar pensando en dosificarse durante el partido, bueno, pues estamos incluyendo una variable adicional que afectaría a su desempeño arbitral y, por lo tanto, estaríamos, bueno, incumpliendo con uno de los objetivos esenciales y una de las premisas que tenemos dentro de ese área de salud y rendimiento físico. Y en la siguiente diapositiva os quería mostrar, bueno, pues uno de los ejemplos de cómo ya, independientemente de ese análisis de
valores medios que hemos visto en las diapositivas anteriores, como de manera individualizada, bueno, pues podemos controlar, en este caso, las diferentes demandas que se dan en un partido y, sobre todo, identificar aquellas fases del partido que le generan unas demandas más exigentes, ¿de acuerdo? En este caso, lo que utilizamos es el software de Wimo, ¿de acuerdo?, para sincronizar los valores aportados por el dispositivo GPS que nos proporciona el árbitro con el vídeo del partido. De esta manera, lo que podemos comprobar, como vamos a ver a continuación, es esas acciones de más intensidad, de más exigencia durante el partido y comprobar en qué momento del partido se han llevado a cabo y, sobre todo, las características de esa acción, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final nuestro objetivo dentro de esa planificación y diseño de entrenamientos es buscar la mayor especificidad posible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tratamos de diseñar tareas similares, bueno, pues a esos gestos, a esas acciones que se pueden desempeñar durante el partido. Como estamos viendo, en este momento ya hemos sincronizado el vídeo del partido con las variables, en este caso, de velocidad y aceleraciones y desaceleraciones del archivo GPS, ¿de acuerdo? Y una vez que lo hemos sincronizado, lo que vamos a hacer es, bueno, pues detectar alguna de esas acciones de mayor exigencia durante el partido y vemos un pico de velocidad, señalamos, indicamos, hacemos zoom sobre ese pico de velocidad. Como ya hemos sincronizado el vídeo, indicamos el momento donde queremos comenzar y a continuación, bueno, pues vamos a poder observar en qué momento del partido se da. Vemos que es el minuto 15 de partido, pero sobre todo la tipología de acción de cara a ese diseño de tareas. Vemos cómo es un pase largo y vemos cómo, bueno, en este caso el árbitro tiene que estar lo más próximo a la jugada para tomar una decisión en caso de que fuera necesario. Vemos ahí un pico en torno a los 31,4 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya hemos identificado una de esas acciones de mayor exigencia en el partido y ya hemos visto la tipología de esa acción. Continuando con el análisis, pues volvemos a identificar uno de esos picos de velocidad y aceleración que se han producido durante el partido. Volvemos a sincronizar el vídeo ya estaba sincronizado, y en este caso lo que sucede es que el árbitro desaparece de la imagen. Para conocer su posicionamiento, lo que hacemos es, bueno, pues esa representación 3D, de manera que, como vais a ver ahora, el árbitro desaparece del vídeo de la transmisión, pero podemos seguir su desplazamiento en la pantalla. Y a la vez, como veis, está sincronizado tanto con el parámetro de velocidad y aceleración. Por lo tanto, volvemos a lo que hemos repetido anteriormente, no solo disponemos de esa información de los parámetros físicos, de esa demanda física y ese requerimiento físico que le ha exigido esta acción concreta, sino que tenemos la tipología de acción de cara a ese diseño de tareas lo más específico posible para que el árbitro esté adaptado a esas demandas de partido. Y esas demandas de partido son las que, bueno, nos van a permitir llevar a cabo una planificación de la distribución de la carga. Lo que podemos ver en la pantalla, bueno, es una distribución del microciclo utilizado por el Fútbol Club Barcelona, en este caso, un artículo publicado por Martín García y colaboradores, en el que podemos observar la línea discontinua, las demandas de partido, ¿de acuerdo? Sería el 100%, y en cada una de las columnas, bueno, pues la carga generada en los diferentes días de entrenamiento, en los diferentes días que componen el microciclo semanal, ¿de acuerdo? Como podemos observar en la pantalla, el objetivo al final es la distribución de la carga de entrenamiento para adaptar, en este caso al jugador, en nuestro caso al árbitro, a las demandas de partido por un lado, y por otro lado para que lleguen las mejores condiciones de partido. Por lo tanto, la distribución de la carga tiene que ser progresiva para evitar algún problema de sobrecarga previo al partido.
Por lo que podemos ver en la presente diapositiva, en este estudio concretamente, bueno, pues se aprecian diferencias que pueden ir desde el 40% con respecto a las demandas de partido 3 y 4 días previo a la competición, hasta unas diferencias del 80% con respecto al partido el día después, ¿de acuerdo? En la sesión de recuperación postpartido. Por lo tanto, aquí podemos ver un ejemplo de cómo esa distribución de la carga se lleva a cabo en ese microciclo para, bueno, como hemos dicho anteriormente, conseguir esos dos objetivos de la optimización del rendimiento de cara a la competición y, por otro lado, bueno, pues esa distribución progresiva de las cargas para que lleguen las mejores condiciones posibles. Y otra de las variables que tenemos en cuenta y que podemos llevar a cabo con toda esa información recabada por los dispositivos GPS y de frecuencia cardíaca, bueno, pues es ese ratio de carga aguda, carga crónica. Sí que es cierto que, bueno, que últimamente ha sido muy criticado, más sobre todo por su relación directa con el riesgo de lesión, es decir, se han diseñado estudios que han demostrado que, bueno, esta relación entre este ratio de carga aguda y carga crónica y el riesgo de lesión no es tan elevada, ¿de acuerdo? Pero, bueno, independientemente de eso, nosotros lo utilizamos como una variable control, ¿de acuerdo? Que nos permite, bueno, pues controlar esa distribución de la carga, porque lo que sí que se ha demostrado es que, bueno, pues el establecimiento de picos de carga en determinados momentos de la temporada puede generar un incremento del riesgo de lesión. Por lo tanto, el objetivo en este caso es la distribución homogénea de las cargas durante la temporada, en los diferentes microciclos, como hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Y una de las variables que nos puede permitir evaluar ese control, esa distribución de las cargas, es ese ratio de carga aguda, carga crónica, ¿de acuerdo? Lo que nos dice la evidencia científica es que entre 0,8 y 1,3 el riesgo de lesión es menor, pero como vamos a ver a continuación, bueno, pues uno de los problemas que nos podemos encontrar con este ratio es la ventana que utilizamos para considerar esa carga aguda y esa carga crónica, ¿de acuerdo? Lo que podemos ver en la imagen es un mismo deportista, ¿de acuerdo? Un mismo archivo de datos de la misma temporada, pero en la parte superior, ¿de acuerdo? Las dos imágenes de arriba utilizan una ventana de 7 días para la carga aguda y 28 días para la carga crónica, mientras que en la gráfica de abajo, ¿de acuerdo? Lo que se utiliza es una ventana de 4 días para la carga aguda y 18 días para la carga crónica. En este caso podemos ver la línea discontinua el momento en el que se produce, el momento de la temporada en el que se produce la lesión. Como podemos ver, en el primero de los casos no se aprecia ningún momento previo a la lesión en el que haya un elevado riesgo de lesión basándonos en ese coeficiente, en ese ratio de carga aguda, carga crónica, ¿de acuerdo? Con esa ventana de 7 y 28 días, pero sin embargo, en la parte inferior, ¿de acuerdo? Que es la misma información, son los mismos datos, pero con un cálculo diferente de ese ratio de carga aguda, carga crónica, bueno, pues lo que identificamos es que previamente a esa lesión sí que hay, bueno, pues un cúmulo de sesiones en las cuales ese ratio se dispara por encima de 1,5, ¿de acuerdo? Alertándonos de un incremento del riesgo de lesión que posteriormente sucede. Por lo tanto, una de las limitaciones que nos podemos encontrar, como comentaba anteriormente, con este ratio es la que vemos en pantalla y es la selección de la ventana de días en la cual integramos esa carga aguda y carga crónica. Otra de las variables que podemos tener en cuenta son los TRIM, ¿de acuerdo? Los TRIM es un valor, es una unidad arbitraria calculada en base al tiempo invertido, al tiempo gastado en las diferentes zonas de intensidad de frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Es decir, el tiempo invertido en cada una de esas zonas en base a la frecuencia cardíaca máxima es multiplicado por un coeficiente y al final, bueno, pues obtenemos un valor que es ese impulso del entrenamiento. En base a ese valor podemos obtener posteriormente las curvas de fatiga, fitness y estado de forma, como vemos en la diapositiva, que nos permite establecer, bueno, pues un control mayor de esa distribución de la carga durante la temporada.
Y en la presente diapositiva lo que podemos ver es cómo utilizamos toda esa información para generar informes mensuales de cara, bueno, pues a otro de los objetivos que veíamos al inicio de la presentación, que era ese de aportar feedback, en este caso al árbitro, ¿de acuerdo? No solo queremos obtener datos para nuestro análisis, para nuestro diseño de sesiones o distribución de la carga en los diferentes microciclos, sino que también, bueno, pues nos interesa obtener información para devolverle al árbitro y que sea consciente de, bueno, cómo es su progreso desde el punto de vista físico. En la gráfica del centro podemos ver ese ratio de carga aguda y carga crónica, ¿de acuerdo?, del que hablábamos anteriormente, mientras que en la parte inferior podemos ver, bueno, pues esas curvas basadas en el cálculo de ese impulso de entrenamiento, de los TRIM, a lo largo del mes de entrenamiento. Como podéis ver en la parte derecha, bueno, pues les mostramos dentro de esa plataforma de gestión que utilizamos para el control de sus entrenamientos y de la carga, bueno, pues la distribución de las sesiones hasta el momento en el cual llevamos a cabo la descarga de este informe para enviárselo a cada uno de los árbitros. Aquí podemos observar cómo llevamos a cabo, bueno, pues ese análisis de los archivos GPS una vez que finalizan el partido. Podemos ver cómo, bueno, diferenciamos o podemos arrastrar diferentes variables, en este caso de velocidad, frecuencia cardíaca o el acelerómetro, y cómo, bueno, pues diseñamos en este caso 3 split, ¿de acuerdo? Calentamiento, primera parte y segunda parte, aunque, bueno, en otros casos hacemos o diseñamos más split para identificar, bueno, pues esos escenarios, esos peores escenarios que se pueden dar a lo largo del partido, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo un ejemplo básico. Sí que es cierto que luego nos basamos en toda la información obtenida de este análisis. Esto simplemente es la representación gráfica de cómo procedemos dentro de ese software. Y luego, bueno, un segundo apartado, nos dimos cuenta que ese dispositivo no solo nos permitía obtener esas demandas de competición, sino que, bueno, los diferentes accesorios, complementos que incorpora ese dispositivo GPS nos permitían, bueno, pues realizar otra serie de valoraciones desde el punto de vista de la prevención de lesiones. Al final, el dispositivo, bueno, pues está más que validado para todas esas posibilidades o acciones complementarias para las cuales lo estamos utilizando, y en nuestro caso, bueno, pues llevamos a cabo, como veis en pantalla, el diseño del hamstring test, ¿de acuerdo? Como que en nuestro caso utilizamos sobre todo para la detección de posibles asimetrías. Como podéis ver en la parte izquierda, en la mayoría de los estudios hablan que asimetrías por encima de un 10%, bueno, pues incrementan el riesgo de lesión, en este caso del árbitro, que es nuestro target, es nuestro público objetivo en este caso. Por lo tanto, pues, bueno, nuestro objetivo es utilizar ese dispositivo GPS para la detección de cualquier posible asimetría, ¿de acuerdo? Y en caso de detectarla, pues llevar a cabo un protocolo de contingencia para tratar de resolver esa asimetría que hemos detectado y reducir ese riesgo de lesión, en este caso, asociado a la parte isquiosural. Como veis, bueno, básicamente es realizar el mismo test en las dos piernas. Obtenemos los parámetros objetivos, es decir, la angulación en esa extensión de cadera, pero además, bueno, pues podemos obtener parámetros de velocidad en el movimiento y otra información complementaria que, bueno, pues nos aporta información adicional de cara a esa toma de decisiones. Y en segundo lugar, pues otro de los test que podemos llevar a cabo es un CMJ a una pierna. Volvemos a lo mismo, la mayoría de los estudios utilizan este test para sacar ese índice que veis ahí, el índice de simetría del tren inferior, y la mayor parte de los estudios, bueno, pues nos alertan, nos hablan de que un índice por encima o una asimetría por encima del 10%, como veíamos en la diapositiva anterior, bueno, pues nos está alertando de que puede existir o nos podemos encontrar algún problema en parámetros, sobre todo de fuerza de tren inferior. Por lo tanto, llevamos a cabo este test, como vamos a ver ahora a continuación en pantalla.
Sí que es cierto que en el vídeo se muestra un test MJ a 2 piernas, ¿de acuerdo? Nosotros lo utilizamos a una pierna unilateral para identificar, bueno, pues esa asimetría entre lados corporales y obtener ese índice de simetría de tren inferior. Y bueno, para ir terminando, otro de los índices, otra de las finalidades para las cuales podemos utilizar esa información recabada durante toda la temporada es para la vuelta a la competición después de una lesión, ¿de acuerdo? Todos somos conscientes de que, bueno, que hay que diferenciar el alta médica de la alta competitiva, ¿de acuerdo? Una cosa es cuando el médico considera que el deportista, en este caso el árbitro, está apto para retomar los entrenamientos, y otra cosa diferente es cuando ese árbitro está preparado para volver a la competición, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso podemos ver cómo a través de las variables obtenidas por los dispositivos GPS en todos los entrenamientos, una vez recibido esa alta médica, pues nos llevan a la misma conclusión, que es el momento en el cual ese deportista, ese árbitro, puede volver a la competición. En este caso, los índices son en la parte superior las distancias. El segundo caso tenemos el ratio de carga aguda, carga crónica. Vemos cómo se va reduciendo, obviamente, al inicio, una vez recibido la alta médica, los valores son muy elevados porque parte de una situación de reposo absoluto prácticamente. Como en la tercera gráfica vemos el índice de preparación, que es la comparativa con la media del grupo, y por último la respuesta de frecuencia cardíaca, que es la relación entre la frecuencia cardíaca predicha y la real, es decir, la relación entre la carga externa y la carga interna en esos entrenamientos. Como podéis observar, todos tienen una tendencia similar y todos nos llevan, bueno, pues a ese momento, a esa línea discontinua, que es cuando el deportista, en este caso, recibe el alta competitiva para volver a la competición. Toda esta información la utilizamos, como hemos visto anteriormente, ya no solo para esa distribución de la carga y esa toma de decisión, ¿de acuerdo? Sino, bueno, pues para ver también la eficacia de diferentes estrategias de recuperación postpartido, ¿de acuerdo? En ese proyecto en el que nos encontramos inmersos, bueno, pues se diseña un protocolo como el que veis en pantalla, en el que tenemos en cuenta, bueno, parámetros de nutrición e hidratación, baños de contraste, tema de sueño, masaje, medidas de compresión y foam roller, de manera que, bueno, podemos observar la eficacia de ese protocolo en ese proceso de recuperación postpartido. Otra de las herramientas que utilizamos es la termografía infrarroja para volver a identificar, en este caso, desequilibrios térmicos, como podemos ver en la pantalla, que nos permitan, bueno, pues una detección precoz de algún tipo de lesión o molestia que pueda derivar en un problema mayor, ¿de acuerdo? Al final, con una simple foto podemos identificar esa simetría. En la parte de la derecha podemos ver una escala que nos permite identificar bueno, pues esa asimetría, nos permite más establecer qué tipo de asimetría hemos detectado, y en función de eso, bueno, pues aparte ya accederían a la segunda fase, que sería, bueno, pues el área médica, que analizaría el porqué de esa asimetría térmica, y entraría en juego, pues, el diagnóstico del problema que hemos detectado previamente con la termografía infrarroja. Aquí podemos ver el uso de esa termografía infrarroja desde el punto de vista de entrenamiento, es decir, ya no solo para detectar algún tipo de lesión, sino para analizar la recuperación muscular post-entrenamiento. Y bueno, a nivel complementario también, pues bueno, tenemos en cuenta variables extrínsecas que no forman parte de esa carga de entrenamientos, pero que pueden incidir en esa incidencia lesional, como son las presiones plantares, ¿de acuerdo? En la presente diapositiva lo que podemos observar son diferentes tipologías de calzado, ¿de acuerdo?, que fueron evaluados con plantillas de presiones plantares, y podemos observar cómo la distribución de esas presiones son totalmente diferentes, ¿de acuerdo?, en función del tipo de bota y el tipo de suela que seleccionemos. Podemos observar picos de presión muy elevados que pueden derivar no solo en problemas en la fascia del pie, sino en problemas, bueno, más graves vinculados
a lesiones musculares y principalmente articulares. Dentro de la siguiente fase de ese proyecto que estamos llevando a cabo para identificar ese proceso de recuperación postpartido, bueno, pues estamos analizando, vamos a proceder a analizar valores de lactato en sangre, así como valores de creatinquinasa para comprobar el daño muscular ya no solo después del partido, sino, como hemos dicho, el proceso de recuperación 24 y 48 horas después, así como, bueno, pues parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca para conocer cómo se lleva a cabo, cómo acontece ese proceso de recuperación. Entonces, sin más que añadir, doy por finalizada la presentación. Para mí, vuelvo a repetir, ha sido un tremendo placer poder formar parte de esta Training Week que ha montado Real Track System. Por lo tanto, mi agradecimiento por la posibilidad de participar en él. Y ponerme a vuestra entera disposición para cualquier duda, cualquier cuestión, sugerencia que os pueda surgir. Ahora entramos en un periodo una fase de preguntas, por lo tanto estoy abierto a cualquier cuestión que os pueda surgir derivado a la sesión. Sin más que añadir, bueno, desearos la mayor de las suertes en este momento complicado que nos está tocando vivir. Y bueno, transmitiros todo mi apoyo, todo mi ánimo para poder sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Muchas gracias y un placer poder haber realizado esa sesión.